diferentes estructuras del gobierno y que obviamente se convierte en una realidad que se tiene que atender de manera importante. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Aurelio, qué gusto me da saludarlo. Muy buenos días y muy buenos días a todas y todos quienes hacen favor de acompañarnos y por darnos este espacio para poder presentarles A las Rotas. Sí. A las Rotas es un libro que tiene la experiencia, el compromiso de mujeres y hombres que durante años o décadas, Aurelio, Sí. han trabajado justamente contra este crimen de violencia sexual que destruye la vida de millones de niñas y de niños en nuestro país. Ahorita, mientras hacemos esta entrevista, que yo agradezco muchísimo, Sí. cerca de 5 millones de niñas y niños, 5 millones, están siendo víctimas de este crimen terrible. Por eso, A las Rotas, y en A las Rotas vamos a encontrar mamás, papás, maestras, maestros, toda la comunidad, un programa de prevención que es uno de los mejores del mundo. Moisés Rañado nos comparte cómo desde los 3 años hay que dar herramientas de prevención y cuidado a las niñas y a los niños, por supuesto de acuerdo a su edad, con el lenguaje apropiado, y también nos da estas señales que empiezan a manifestar cuando están cerca de un depredador sexual. Sí, claro. Una niña o un niño con prevención pues siempre será mucho menos vulnerable. Por ejemplo, en este programa de prevención, los niños dibujan un árbol de la confianza, dan 3 nombres de adultos y el principio es yo sí te creo, porque la gran mayoría de las veces cuando la niña o el niño se atreve a romper el silencio y este crimen donde el adulto ejerce todo su poder, nadie le cree. Sí, claro. Incluso puede ser mucho más castigado y lastimado que lo que ya está haciendo el depredador sexual. Vamos a encontrar también, Aurelio, testimonios de víctimas que nos dejan muy claro Sí, que senadora. ninguna de nuestras familias está al margen del riesgo de tener cerca un depredador sexual, y tenemos casos donde hay familias amorosas, cuidadas, y sin embargo el mejor amigo del papá era quien cometía este crimen contra una de las niñas que hoy habla justamente en este libro y expone su caso y dice: quiero decirles que yo traté de cuidar a mi papá, tenía 10, 11 años y no le dije nunca que ese su mejor amigo, entre comillas, se encargaba de destruir mi vida. Tenemos otros casos donde un hombre de 90 años, que es el abuelo de la pareja de la mamá de esta niña, una niña muy pequeñita Sí, en el sí. kinder, va por ella y es el depredador sexual. Hay que tener en cuenta, Aurelio, que quien comete este crimen lo llega a cometer hasta 60 veces en su vida. Por eso en el Senado estamos trabajando muchísimo para tener, por ejemplo, una ley en donde este crimen no prescriba jamás. ¿Qué quiere decir? Que ahorita nos está escuchando pues ya alguien que haya sido víctima, que tenemos millones en el país de este crimen, y va y denuncia, que por cierto casi nadie denuncia, pues lo que se va a encontrar es que este criminal ya fue absuelto después de los 3 años que cometió ese crimen. Y si partimos de la base que la mayoría de las víctimas parten de 0 meses de edad, eso es terrible, pero pues terrible Sí. porque es verdad, de 2, 3 años, 5 años, 7 años, claro que las víctimas denuncian 10, 20, 30 años después. Entonces, en países más avanzados es un crimen que jamás prescribe, es decir, no importa cuándo denuncies, vas a encontrar justicia. También estamos proponiendo, Aurelio, Sí, senadora. registro de depredadores sexuales, porque vemos que van saltando de una iglesia a otra, de un colegio a otro, de un club deportivo a otro, de una casa a otra, porque al no tener este registro, como en otros países sucede, llega alguien a pedir un trabajo donde hay niñas y niños y le piden la carta de antecedentes penales. Qué bueno, pero nunca se pide una referencia de qué pasó con esa persona cuando estuvo en convivencia con las niñas y los niños. Todo esto es un trabajo, Aurelio, que tiene que ver con toda la comunidad. Yo quiero hacer un llamado urgente a todas y todos quienes nos acompañan. Todas y todos tenemos algo que hacer para que este crimen deje de suceder. Somos el país que más Sí. pornografía infantil aporta al mundo. En este país, Aurelio, Sí. se consume muchísima pornografía infantil. Ayer me lo decía la policía científica. Ahora en pandemia, lejos de mejorar, hemos empeorado, porque solo el año pasado, en el mes de marzo y abril, solo en 2 meses, el consumo de pornografía infantil en hogares mexicanos, que yo me atrevo a decir no son hogares, son infiernos, aumentó 73% el consumo de pornografía infantil. Esto
Sí, claro. Que yo quería preguntarle justamente sobre esa misma problemática en esta situación, senadora Josefina Vázquez Mota, porque de dónde arrancar, de dónde desprender, cómo hacer para erradicar por lo menos esta problemática. Usted lo señalaba bien, por lo menos de manera digital, pensaríamos que se podría aminorar y lamentablemente ante la pandemia, ante la realidad que vivimos en nuestro país, lamentablemente han aumentado. ¿Por dónde habría que empezar de fondo para lograr este cambio que hoy necesitamos para evitar esta violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, senadora? Me parece que un primer paso que es indispensable es escuchar las voces, es reconocer que es una realidad. No hemos querido reconocer y por eso el silencio, la impunidad es lo que ha protegido a estos criminales. Hay que reconocer a las niñas y a los niños como sujetos de derechos que tienen un interés superior, el derecho a ser felices, el derecho a una vida sin violencia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, es decir, no son objetos, no son seres Cosas. que no tengan capacidad de decisión, tienen derechos y tenemos que respetarlos y verlos de esa manera desde el momento en que nacen y aún antes de que nacen. Entonces, Aurelio, ese es un primer paso y después debemos de hacernos cargo, todas y todos. Este crimen requiere la complicidad de toda una comunidad para que suceda y requiere también el trabajo de toda la comunidad para que deje de suceder. Entonces, cuando alguien en la familia, un niño llega y dice, el abuelo, el tío, mi papá, mi hermano, el vecino, como vemos el caso aquí de Maide, que es un testimonio muy terrible, y nos dice, yo tenía 5 años cuando este señor de 90 abusaba de mí, mis padres lo supieron, dejaron de ir un tiempo a la casa de este señor, pero después regresamos a esa casa, y ella dice, yo amo a mis padres, pero también los odio, porque de nada sirvió el psicólogo, de nada sirvió que supieran quién estaba destruyendo mi vida, cuando después regresaron como si nada hubiera pasado, y por Maide de 5 años, a la que nadie defendió, hoy levanto la voz, y justo a ella le dedicamos la contraportada del libro que dice no más secretos sucios, no más encubrimientos. Tenemos que saber que las redes sociales tienen pues una cara muy positiva, pero también tienen una muy peligrosa. Aquí en Las Rotas hay un capítulo de ciberdelitos, porque ya más del 90% de los crímenes contra niñas y niños se hacen por redes, por internet. Sí. Y la verdad es que la mayoría de nosotros adultos no estamos familiarizados porque no crecimos con las redes sociales. Y aquí es donde los criminales trabajan 7 días a la semana, 24 horas de cada día de la semana. Y la cantidad de ciberdelitos crece día con día y se meten a los hogares, a lo más profundo. Y los padres pueden decir, yo ya le puse candados al internet, sí, pero los criminales encuentran cómo llegar a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Tenemos un incremento de suicidios muy grave, muy peligroso, que viene justamente de estos delitos cibernéticos. Y vamos a encontrar capítulos en el libro que nos hablan de qué nos toca hacer en nuestro metro cuadrado, en las familias, en las escuelas, es decir, en los medios de comunicación, e incluso un capítulo muy interesante sobre una doctora argentina, una doctora de nombre Cecilia, que es extraordinario lo que ella nos presenta, Cecilia López. Ella nos presenta gráficos, dibujos de niños muy pequeños que si los vemos, pues de pronto Aurelio no nos dice nada porque no los podemos interpretar o no los sabemos leer. Ella nos ayuda a leer estos dibujos que son las denuncias que hacen los niños de este crimen de violencia sexual. Y estos dibujos, por ejemplo, en Argentina, se aceptan como evidencias ante un ministerio público, ante un juez, y esto todavía no pasa en México. Así de que, como podemos darnos cuenta, aquí nadie podemos optar ni por la indiferencia, ni por decir a mí no me toca hacer nada. No, sí lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer urgentemente. Y por eso yo quiero pues agradecer a alguien que ustedes conocen muy bien, que es el doctor Santiago Nieto, que ha sido un aliado extraordinario contra este crimen. Él hace el prólogo de A las Rotas, y la verdad es que después del crimen organizado y de la venta de narcóticos, el segundo negocio más rentable de todo el planeta es este crimen de violencia sexual infantil. Así de que pues le agradezco y le reconozco públicamente al doctor Santiago Nieto, pero sobre todo les pido a todas y todos ustedes que nos acompañen
teniendo a las rotas en sus manos y llevando pues a cabo las acciones que hoy son urgentes para que no tengamos más a las rotas, corazones destrozados, vidas perdidas en un país que destruye a sus niñas y a sus niños, Aurelio, Sí. se destruye también por completo. Sin duda alguna, senadora Josefina Vázquez Mota. Me están preguntando solamente y finalmente dónde, cómo adquirirlo, si se puede adquirir también de manera digital, en dónde va a ser la presentación, cuándo, cómo, si algún día estará en Querétaro también para platicar un poquito más a detalle justamente también de esta problemática ya a nivel local. ¿Cómo sería esta agenda, senadora? Por supuesto, decirles que el libro ya está a la venta en las librerías y también por vía digital, ahorita en tiempos de pandemia. Es una manera tal vez más fácil de tener a las rotas en sus manos y por supuesto que haremos una presentación en Querétaro. Y desde ahora les pediría, muy estimado Aurelio, que ustedes nos ayuden, como siempre lo han hecho, a promover y a hacer una voz muy importante para que este crimen deje de suceder como ha venido creciendo hasta el momento. Entonces, les avisaremos con anticipación de la fecha de presentación en Querétaro, porque pues no solamente lo que he comentado de pornografía infantil, que ya es muy grave, también ocupamos el segundo lugar de todo el mundo en turismo sexual infantil, solo después de Tailandia. Así de que son lugares que nos deben avergonzar, pero sobre todo nos deben llevar a la acción. Senadora, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Le mando un abrazo, a sus órdenes, como siempre, en estas mismas consideraciones. Y cuando decida lo que quiera decidir, también venir a Querétaro y platicar de alas rotas, aquí estamos abiertos, como siempre, con mucho gusto. Lo sé, y todo mi cariño y mi gratitud con todas las ciudadanas y ciudadanos de Querétaro, que es una ciudadanía siempre comprometida y siempre muy trabajadora. Un abrazo muy fuerte, muy buenos días, Aurelio. Igualmente la senadora Josefina Vázquez Mota. Es esta presentación de este libro, ya está disponible también a través de las redes sociales. Es A las rotas, es el combate a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, desde además la perspectiva, los refería también la senadora, desde la perspectiva de lo que tiene que ver con la lucha y el combate de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto Castillo y que obviamente representa uno de los delitos, imagínense nada más, o de las organizaciones criminales más fuertes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Son estos esfuerzos que también se tienen que hacer desde la perspectiva legislativa para pues abordar esta problemática, este entramado real, legal, institucional. Imagínense nada más de tantos vericuetos que de repente pues deben orientarse para servir, para mejorar estos esquemas de protección a menores de edad, homologando siempre los tipos penales, por ejemplo, las sanciones, como también se ha dicho, y lo refiere el mismo Santiago Nieto en el prólogo de este libro, A las rotas, de la senadora Josefina Vázquez Mota, pero pues es hacer un esfuerzo institucional, es hacer un esfuerzo jurídico, pero también es hacer un esfuerzo social importante para erradicar de manera definitiva este cáncer, este virus, esta vergüenza social que nos ofende y que nos agravia a muchos como mexicanos y que tiene que ver justamente con esta violencia sexual infantil y que pues sirva para hacer esta conciencia que también tenemos que desarrollar y generar en nuestro estado y en nuestro país. Cuidado con el llamado sexting, ¿no?, que le llaman, y que pues tiene que ver con esta recepción o transmisión de imágenes o videos de contenido sexual que se hace a través de las redes sociales, que lo hacen a veces los niños que están en el internet, que parece que están revisando la tarea, pero que están también ocupados en otro tipo de situaciones, o que el llamado grooming, que es una práctica de acoso y de violencia sexual en medios digitales, que los actores cuando son adultos atentan también en contra de la vida de las niñas, niños y adolescentes en algo que parece, pues se pierde de vista, se sale, perdón por la palabra, de control, ¿no?, pero se sale de la realidad de los padres de familia. Estamos ocupados en otro tipo de situaciones y entonces de repente estos criminales, como decía bien Josefina Vázquez Mota, pues aprovechan cualquier descuido, cualquier situación para lograr justamente estos delitos que además no solamente agravian, ofenden, sino generan una situación de muy alta vulnerabilidad para las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país, lamentablemente. Las 8:18 de la mañana, su opinión siempre es la más importante. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Querétaro 24/7,
24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre